chicas, buenas tardes. Continuando con el capítulo Elementos pastorales de la evangelización juvenil, la lección que vamos a ver en esta semana se llama El Evangelio, una amenaza al paganismo. La lectura la vamos a realizar en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 23 al 41, y dice así: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razones de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Como lo pudimos ver ahorita en la lectura, la predicación del Evangelio se había extendido a las ciudades aledañas a Éfeso. Por lo tanto, había muchas personas que ya habían escuchado el Evangelio, ya se habían convertido y ya habían cambiado sus actitudes y sus costumbres que tenían ellos. Ya no asistían a ninguna fiesta que se les hacía a los ídolos, por ejemplo, en este caso, pues a la diosa Diana, que era de los Efesios. Y como ya se habían convertido, entonces ya no iban a comprar las cosas que hacían para la diosa Diana. Y como ya no las compraban, pues los que hacían las figuritas empezaron a ver que ya sus ganancias ya no estaban igual. Entonces los artífices hicieron todo un alboroto, inclusive agarraron a Gayo y a Aristarco, que eran los compañeros de Pablo. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo es que paró toda esta situación. Pero como podemos ver aquí, la presencia del Evangelio siempre es evidente en la forma en que su comunidad se conduce. Es decir, no pasa desapercibida una sociedad que está llena del Espíritu Santo, no pasa desapercibida aquella persona que es diferente, que está haciendo las cosas diferentes o que cambia costumbres que ya viene haciendo durante toda una vida. Y esto me está dando pie a mi primer tema, que dice: el Evangelio como
contracultura. Aquí lo que vemos es el paganismo en su máxima expresión. El paganismo es una manera por la cual muchas personas se estaban enriqueciendo. Las fiestas que se hacían en ese entonces en honor a los ídolos generaban una gran entrada de dinero para estas personas. Por ejemplo, hoy en día lo podemos comparar a lo mejor con una costumbre que se hace de la tradición del festejar el Día de los Muertos. Ganan los que hacen los disfraces, los que venden cosas para que arregles tu casa, las industrias de refrescos, de cervezas, de bebidas embriagantes. Entonces, un montón de cosas que se mueven aquí. También tenemos otro ejemplo que es la fiesta que le hacen a San Judas Tadeo. Nos podemos dar cuenta que cuando hacen su peregrinación, que ya llegan al lugar, hacen una fiesta, pues mucha gente se reúne y ya que sacan la cerveza, ves a muchos con una cerveza en la mano, con micheladas, con un montón de cosas, ¿no? Entonces todas las personas que están alrededor conocen que pasa estas fiestas y salen con sus puestos a vender cosas con el fin de que los que van a esa peregrinación pues consuman tus productos y obviamente pues eso te da a ti ganancias. Pero vamos ahorita a otro aspecto, a otras industrias, como lo es la industria de la pornografía. Esta industria es una de las más poderosas, de hecho dentro de las 5 industrias más poderosas de todo el país. En ella se pueden ver redes de prostitución, de tráfico de blancas, de seres humanos, abusos sexuales, violaciones, abusos de menores y un montón de cosas que están dentro de esta industria y que lamentablemente muchas personas están consumiendo. Antes, para poder tener algo de pornografía, pues tenías que ir a un puesto de revistas donde vendían el periódico a comprarle la revista a la señora. No era tan fácil como ahorita, que con un clic, que con un celular, que con tu computadora portátil, estando en donde tú quieras, puedes acceder a ese material y puedes tener acceso a las 24 horas. Pero entonces, esta industria genera mucho movimiento de dinero. Muchas personas se están enriqueciendo por esto. Personas que están haciendo cosas malas se están enriqueciendo. Vamos a otro ejemplo, el aborto. El aborto, muy pocas personas hablan del aborto. Y las que llegan a hablar del aborto son personas que son amenazadas día con día, llegan mensajes a sus redes sociales donde las amenazan de muerte, les dicen groserías, los maldicen, les dicen que las odian, que no debieron de haber nacido y así un montón de cosas más. Pero esta cosa del aborto genera también mucha ganancia. Vi un artículo inclusive que decía que una farmacéutica estaba desarrollando esa sustancia que lleva la pastilla para que tú abortes y que la estaba diseñando y que ya le iba a vender aquí en México porque decía que 1.5 millones era de abortos y él entonces quería cautivar ese número de ventas para que su sustancia, su pastilla se vendiera aquí en México para el aborto. Entonces, imagínense, genera ganancias económicas muy grandes. Entonces, hay muchas cosas que se mueven detrás de algo que nos quieren imponer como bueno, como el aborto, como la pornografía. Te dicen que es normal que estés en la pornografía. Te dicen que no pasa nada si te masturbas, si usas pornografía. Pero no. Realmente todas estas industrias, atrás de esas hay personas malas y entonces como está aumentando el número de consumidores de la pornografía, del aborto, de los días de Halloween, etcétera, 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 da esto como resultado que pues se vendan más productos y entren más ganancias a personas que no están haciendo las cosas bien. Por eso, nosotros como cristianos somos considerados una amenaza potencial para este tipo de personas, para este tipo de industrias, donde nosotros predicamos que está mal el aborto, que está mal la pornografía, porque no le agrada a Dios, porque no está en la Biblia y porque nos hace mal a nosotros.
el consumir todas estas cosas, pero para los que lo venden, nosotros estamos mal porque les estamos quitando su negocio, su modo de vida. Es necesario entonces esta predicación del Evangelio para que todos los jóvenes tengan un acercamiento a la verdad, que cambien sus vidas, que este país se vuelva mejor cada día. Bien, mi siguiente tema es: el Evangelio tiene como fundamento la verdad. Si el Evangelio que estamos predicando tiene como fundamento la verdad que está en la Biblia, no como la semana pasada que lo vimos que predican para sí mismos, sino que tiene como fundamento la palabra de Dios en verdad, entonces esta verdad nos va a hacer libres. El Evangelio de Juan en el capítulo 8 del versículo 31 al 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del paganismo, de la avaricia, libres del engaño, del pecado, de la idolatría, de las malas costumbres, de los malos pensamientos y de un montón de cosas. Y por eso el Evangelio te libera. Y la gente empieza a cambiar y la gente empieza a dejar de hacer cosas, a consumir cosas o a realizar prácticas que antes hacía. Por eso, obviamente, al enemigo esto no le gusta y te pone trabas, te pone tentaciones, y tu mismo cuerpo también dices que antes hacía esto y yo lo necesito y yo lo quiero. Y ahí es cuando empieza nuestra lucha como cristianos. Ahí es cuando tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que leer más su palabra, orar más y tener más comunión con nuestro Dios. Mi punto número 3 es el Evangelio como una verdad que está bajo amenaza constante. El Evangelio es una amenaza a los intereses de algunas personas, especialmente pues a nuestros adversarios o los que están haciendo cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Y obviamente estas personas no nada más son las que venden las figuritas de San Judas Tadeo o los que venden las micheladas en el puesto de la esquina, no, sino que también están envueltas muchas altas personas, como por ejemplo los políticos o el gobierno. También esta gente está buscando que el Evangelio no sea predicado, que la verdad no sea conocida, porque van a alterar su forma de vida, van a alterar sus ganancias, van a alterar sus negocios millonarios. Y esto lo vemos en nuestra lectura. Pablo quiso salir a enfrentar a las personas, quiso salir a decirles la verdad que estaba pasando, pero no lo dejaron sus discípulos, porque sabían que lo iban a matar, sabían que los artífices no lo habían detenido solamente para platicar con él de lo que estaba haciendo, no, sino realmente le iban a hacer daño a Pablo, y entonces sus discípulos no quisieron eso, y obviamente pues movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí tenemos que darnos cuenta que Dios a nosotros nos cuida, nos ama, nos protege y nos quiere seguir guiando para que nosotros sigamos haciendo la voluntad del Padre, a lo que nos ha mandado, a predicar el Evangelio. Bien, mi cuarto y último punto es el Evangelio como una verdad bajo la soberanía de Dios. El Señor puede actuar sobre cualquier persona, puede mover las cosas como Él lo quiera, para los propósitos que Él lo quiera. El Señor en este caso usó y se movió a ese representante del gobierno, Alejandro, para calmar la situación, para apaciguar toda esa revuelta que se había dado. El Señor entonces puede mover el corazón a las autoridades para salvaguardar a los que andan en la verdad. En este caso salvaguardó a Pablo. Pablo quería apaciguar, pero Dios no usó a Pablo para apaciguar lo que había pasado, sino usó a un representante, a Alejandro, para que apaciguara esa situación, y Pablo lo salvaguardó. Aquí podemos ver cómo se muestra la sabiduría de Dios. Dios es soberano, Dios lo tiene todo en control.
Y si todo lo tiene en control entonces tu vida, tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, tus deseos, tus necesidades, bajo su control. Entrégale a Dios tu vida y vas a ver cómo todos sus planes de Dios son perfectos y son mejores, son para bien, para nosotros e inclusive son mejores que nuestros propios planes. Y bueno, en toda esta situación donde Pablo predica en Éfeso y las personas se convierten y llegan los artífices y lo quieren matar a Pablo y Pablo no sale sino que es movido Alejandro por el Señor y calma la multitud y sale victorioso de esta situación, vemos cómo es que la soberanía de Dios está en todo. La soberanía de Dios movió todo. Dios está obrando en cada circunstancia tuya. Por eso es importante entregarle toda tu vida en sus manos para que Él la dirija. Y bueno, concluyo con esto. Dice el libro, el Evangelio se convierte en una afrenta cuando las sociedades son transformadas e influenciadas con su poder, cambiando las vidas y las acciones de las personas. Tenemos una gran tarea por delante. México tiene una gran cantidad de jóvenes y muchos de ellos nunca han oído de las buenas nuevas de salvación. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios los bendiga.